verdad se impregnen en nuestro ser, sean atesoradas en nuestros corazones, Señor, de tal manera que tu nombre sea glorificado en cada vida de aquellos que la reciben. Permítenos, Padre, ser fieles y obedientes a tu palabra, porque es la manera como podemos glorificar tu palabra, Señor. Ayúdanos, así como hemos leído, Señor, que el oír tu voz, oír tus palabras, confirma que somos tuyos, Señor. Jesús lo dijo así: el que oye la palabra de Dios es porque es de Dios. Ayúdanos, pues, Señor, a oír tu voz para que confirmes en nuestro corazón que somos tuyos, Señor. Y si hay alguien que aquí todavía no es tuyo, concédele, Padre Santo, venir en arrepentimiento y fe para que pueda recibir de ti el perdón y la vida eterna. Y con ellos, Señor, el hecho de ser también hijo tuyo. Padre, perdona nuestros pecados y ayúdanos, Señor, para poder expresar tu palabra con verdad, con precisión, y que ésta pueda llegar a cada vida y corazón de los que aquí estamos. Y aún de aquellos que nos escuchan, Señor, a través de los medios como es el Facebook, Señor. Sabemos que hay personas que están conectadas, que esperan este momento para recibir tu palabra. Y te ruego, pues, Señor, que tú hables a sus vidas y a sus corazones también. Para ti, honor y gloria por los siglos de los siglos, en el nombre de Cristo. Amén. Tome lugar, hermanos, por favor. Pásale, David. Estamos, hermanos, hablando y compartiendo sobre el camino a un avivamiento permanente. Es una serie de mensajes que hemos estado llevando adelante, tomando como base la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y comenzamos con el capítulo 1, versículo 1, y ahorita, hermanos, ya vamos avanzados, no tanto, pero vamos en el capítulo 2, en los versículos del 17 al 24, hermanos, vamos a ver estos pasajes en esta oportunidad. Romanos 2, del 17 al 24, que evidentemente no olviden, tengan presente la lectura en Juan capítulo 8, la plática de Jesús con estos falsos discípulos, falsos creyentes en Él, porque recuerdan el versículo primero que leímos, el 31, dice que Jesús se dirigió a aquellos que decían haber creído en Él, ¿verdad? ¿Cómo lo relaciona ahí como discípulos? Déjenme confirmar solamente. A los judíos que habían creído en Él, ¿verdad? Estos judíos que falsamente habían creído en Él. Esa es la realidad de ese texto. Pero bueno, no olviden, ténganlo presente porque tiene obviamente mucha relación con lo que vamos a ver hoy. Entonces vamos a leer, por favor ayúdenme, hermanos, juntos todos leamos Romanos capítulo 2, versos del 17 al 24, ahí en su lugar, y la palabra de Dios dice así: He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, Así es. Este último texto, hermanos, es una parte de la profecía de Isaías en el capítulo 52, verso 5. Pero vamos a hablar hoy, hermanos, de un aspecto muy importante y muy básico en la vida de todo ser humano. Antes de ello, déjenme decirles que el ser imparcial
y el poner en evidencia todo secreto o motivo de los hombres serán algunos de los elementos que el juez justo ha incluido cuando llegue el momento de ejecutar juicio sobre todo ser humano. Esto en relación al mensaje anterior, hermanos. Lo menciono solamente como referencia del mensaje anterior que compartimos la semana pasada. Hoy, hermanos, déjenme hablarles y compartirles, tomando en cuenta los textos que leímos, que es la continuación de este capítulo 2. Mencionándoles, hermanos, que todos los seres humanos experimentamos la necesidad de querer sentirnos seguros. No sé cuántos de ustedes al subirse a su vehículo se ponen el cinturón de seguridad. ¿No? Bueno, al menos se nos aconseja, y es hasta infracción, ¿verdad?, si alguien de ustedes se sube a su vehículo y no se pone el cinturón. Pero a veces cuando vamos de acompañantes, pensamos que no debemos usarlo. Pero en una ocasión que me subí con una persona, ¿verdad?, empecé a ver cómo íbamos en la autopista y le empezó a subir a la velocidad 110 kilómetros por hora, 120, 140, 160. Agarré el cinturón y dije, me lo pongo, ¿verdad? Igual a esa velocidad, a la hora de un accidente no queda nada, ¿no? Pero igual en el avión, ¿no? Cuando nos dicen ahí, si alguien ha viajado en avión, yo muy pocas veces, pero pocas veces que lo he hecho, dicen ahí, ¿verdad? Ponte el cinturón, pero pues uno dice, pues como para qué, ¿verdad? Si a la hora de caer no va a quedar nada. Pero bueno, por lo menos que quede ahí algo atorado, no sé. Pero la idea, hermanos, es que todo esto se hace con la idea de querer sentirse seguro, ¿verdad? Todos nosotros antes de dormir cerramos la puerta de nuestra casa y le echamos llave, ¿sí o no? ¿Por qué lo hacemos? Queremos sentirnos seguros. Ahora, ¿tú crees que alguien se va a detener si se quiere meter a tu casa con ese seguro que le pusiste a tu puerta? Pues no, hermanos, se meten a los bancos, decimos, ¿verdad? Que no se metan a tu casa, ¿verdad? Pero volvemos, tenemos la sensación de sentirnos más seguros si le pongo, ¿verdad? Llave ahí a la puerta, ¿no? Y así, ¿verdad? Tenemos muchas cosas en las cuales nosotros tenemos la necesidad de querer sentirnos seguros. Esta necesidad, hermanos, es un impulso natural de autopreservación. A pesar de las pretensiones de independencia y autosuficiencia, todos dependemos de algo o de alguien para sentirnos seguros. ¿Qué pasa cuando está lloviendo y si tienes miedo a los rayos, qué quisieras hacer? Hay gente que se quiere meter bajo tierra, ¿verdad? Para sentirse seguro. Hay gente que se arrima a su pareja, ¿verdad? O a alguien ahí, como diciendo, imagínate, no sé si les ha pasado cuando tienes a lo mejor un poco de miedo en la noche, te tapas con la cobija, como que si la cobija fuera antibalas o antifantasmas, anti no sé qué. ¿Qué te puede proteger la cobija ahí? Pero la cosa es que ojos que no ven, corazón que no siente, decimos, ¿verdad? O sea, pensamos sentirnos más seguros, ¿verdad?, cuando nos echamos la cobija encima, ¿no? Que no representa ningún grado o nivel de seguridad, ¿no? Pero la idea de sentir, simplemente, ¿no? De sentirnos más seguros, como que eso, ¿verdad?, es algo importante para nosotros. Aun cuando el hombre proclama independencia y autosuficiencia, siempre depende de algo o de alguien para su seguridad. Todos queremos, hermanos, tener seguridad económica, ¿sí o no? Todos. ¿O te gusta verte sin un peso en la bolsa? Y peor, con una necesidad, ¿no? Con un problema de enfermedad y sin dinero. No, todos queremos sentirnos, ¿verdad?, seguros en el área económica. Queremos tener seguridad laboral, ¿verdad? No queremos que nos corran del trabajo, ¿verdad? Todos queremos tener una seguridad familiar,
Una seguridad que nos representa tener a nuestra esposa, a nuestros hijos, el aspecto emocional, relacional, etcétera, ¿no? O sea, queremos tener seguridad en la salud, queremos tener seguridad patrimonial, etcétera, ¿verdad? Hay muchas formas en que nosotros, fíjate cómo buscamos seguridad en tantas cosas. Yo creo que hoy en día muchas personas ven muy necesarias las aseguradoras, ¿verdad? Las compañías aseguradoras. Porque hoy en día, ¿verdad? Se nos anima a que tengamos asegurados nuestros vehículos, nuestras casas, aún nuestros aparatos, ¿verdad? Que compramos por ahí en alguna tienda, ¿verdad? En una mueblería, no sé, y nos dicen, ¿quiere usted garantía extendida? ¿Verdad? Y te cobran, ¿verdad? Para que si el aparato falla en cierto tiempo, ¿verdad? Tú puedas reclamar una reparación sin costo, que normalmente no es así, pero ya ves, simplemente llevar el aparato al lugar donde te dicen que lo lleves ya representa un gasto, un costo, ¿verdad? No es que vienen por él a tu casa, ¿verdad? Pero bueno, todo esto, hermanos, quiero que sirva de introducción para ver cuán importante y necesario es para nosotros el tener una seguridad. Una seguridad. Ciertamente todas estas cosas que hemos visto no garantizan una seguridad absoluta. Porque dijimos, si le echamos llave a nuestra casa, o sea, si alguien fuera a meterse, se va a meter, ¿verdad? Si tú aseguras tu coche, no quedas garantizado a no tener un accidente. O está garantizado que no te va a pasar ningún accidente. No. Lo que te están asegurando es el hecho de que si pierdes la vida, le van a ayudar a tu familia o no va a haber consecuencias legales contra ti, que te pueden reparar tu vehículo o daños a terceros, qué sé yo. Pero no hay una seguridad absoluta en realidad. Estás asegurado, pero en el seguro social, por ejemplo, pero eso no garantiza que no te enfermes, ¿verdad? Lo que te dicen es que te van a atender. Es más, no te aseguran ni siquiera que te van a aliviar. Y más cuando se trata de una operación. ¿Alguien de ustedes ha tenido que firmar porque van a intervenir a alguien? ¿Y qué es lo que dice el Seguro Social? Fírmale aquí. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que nosotros no seamos los responsables. O sea, ¿dónde está la seguridad social? ¿Dónde está esa seguridad que supuestamente nos quieren dar? ¿No nos están dando seguridad? No hay una seguridad absoluta, pues, lo que quiero resaltar. No hay seguridad absoluta. Cuando se habla de la parte espiritual, hermanos, las personas, al querer tener una seguridad eterna, se han inventado, en colaboración con el diablo, toda clase de falsas ideas, falsas filosofías, falsas doctrinas, gracias, y falsas religiones, las cuales, al ser falsas, terminan por generar angustia, inseguridad, confusión y mucho miedo. Mucho miedo. Una persona, hermanos, que está tal vez al borde de la muerte y que no tiene una seguridad absoluta de su salvación, ¿cómo está? ¿Te ha tocado ver a alguien? Está temeroso, está angustiado, se quiere aferrar a lo que sea, a su religión, ¿verdad? Le enseñan que tiene que confesarse y tiene que hacer ciertas ceremonias como la unción de los enfermos y tantas cosas, ¿no? Para que la persona pueda sentirse un poco segura al momento de pasar o hacer la transición de este mundo al otro. En el aspecto espiritual, hermanos, ciertamente los seres humanos quisieran seguridad, pero la buscan en los lugares incorrectos, en las personas incorrectas. Pablo, hermanos, habla sobre la falsa seguridad que creían tener los judíos. Y hoy en día, hermanos, hay muchos religiosos moralistas que quieren esa seguridad, pero lo que hace Pablo, hermanos, es confrontarlos y exhibirlos para que desechen
la base falsa de esa seguridad espiritual que creen tener. Vamos a ir, hermanos, a estos pasajes que leímos, y en primera instancia vamos a ver, hermanos, la falsa seguridad de la herencia religiosa. Versículo 17 al 20, hermanos. ¿Qué dice? He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, si hay alguien que conoce la ley de Dios, son los judíos. Ustedes sabían que todo niño judío tiene que aprenderse de memoria los primeros 5 libros de la ley. No 5 capítulos, los 5 libros de la ley. Que en este caso, hermanos, de mi Biblia vendría a ser este pedazo. Mira. Todo esto de memoria, a los 12 años, ellos deben de aprenderse esto de memoria. Nosotros no nos hemos aprendido un capítulo, ¿verdad? Y eso que ya tenemos quién sabe cuántos años de conocer de la Biblia, ¿verdad? A lo mejor no sabemos Juan 3:16, ¿verdad? Hechos 16:31, a duras penas, ¿no? Nos acordamos. Pero conocer todo Torah, hermanos. Y digo conocer, ya no digamos aprendido, conocerlo por lo menos. Hermanos, ellos eran los que conocían bien la ley. Como Pablo está confrontando, hermanos, en este caso a los judíos, y los confronta con la realidad de que ellos tienen una herencia espiritual muy importante, una herencia religiosa muy importante, y esa herencia religiosa los hacía a ellos sentir seguros. ¿Sabe lo que significa el nombre de judío? ¿O la palabra judío qué significa? Alabado de Dios. Alabado de Dios. ¿Cómo se sentían ellos? Alabados de Dios. Que Dios los alababa, imagínate. Hasta el día de hoy, hermanos, ellos tienen este orgullo y este nivel de, ¿cómo le podemos decir? De superioridad, de arrogancia, de que ellos son el pueblo escogido de Dios, que no son como los demás pueblos, que ellos son personas aceptables por Dios, que ellos se van a ir al cielo por el hecho de ser judíos solamente. Imagínate. Hermanos, es muy triste y doloroso cuando alguien dice que la seguridad de su fe se fundamenta en aquello que le inculcaron sus padres. ¿Has escuchado a alguien que dice eso? Yo mi religión, la que me inculcaron mis padres. Oye, pero ¿qué con la verdad de Dios o de la Biblia? No, a mí lo importante es la religión que me infundieron mis padres. La persona no piensa o no considera, ¿verdad?, que él debe ser responsable de saber que lo que él cree tiene una base sólida de la verdad de Dios. Da por sentado que lo que le inculcaron sus padres, eso es bueno y eso es lo correcto. Incluyendo a los hijos de pastor, incluyendo a los hijos de los cristianos, porque a veces los hijos de los cristianos piensan que son salvos por derecho porque su papá es cristiano, porque su papá es el pastor, porque su papá o su mamá es líder en la iglesia, porque su papá es miembro fundador de la iglesia donde va, porque nació siendo cristiano en la iglesia, ¿verdad? Desde que él nació ha estado en la iglesia.
piensan que por la herencia religiosa ya son aprobados por Dios. Y obviamente en el caso particular del judío, hermanos, ellos reciben esta instrucción, ¿verdad?, de la enseñanza de parte de Dios. Por eso les dice, aquí tú tienes el sobrenombre de judío. O sea, tú te consideras que Dios te alaba a ti. Dice, y te apoyas en la ley. Te glorías en Dios. Y conoces su voluntad. E instruido por la ley, apruebas lo mejor. Confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de los niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Esto, en vez de ser palabras que están elogiando a los judíos, es una manera irónica de decirles, ustedes piensan que porque se creen que son eso, están aprobados por Dios. Y ciertamente, hermanos, Dios escogió a Israel, al pueblo de Israel, para que él fuera un pueblo santo, dice la Biblia, un pueblo de sacerdotes, o sea, un pueblo que al recibir el mensaje de Dios, ellos pueden ser los intermediarios para dar a conocer a Dios a todas las personas en el mundo. ¿Pero qué hicieron ellos? Se ensoberbecieron. Empezaron a creer que que Dios era exclusivo de ellos. Y empezaron a ver a todos los demás como inferiores. Como inferiores a sí mismos. Entonces, esto, hermanos, les produjo una falsa seguridad. La herencia religiosa que ellos poseían, hermanos, los había llevado a generar una seguridad, pero falsa, totalmente falsa. Entonces, debe ser claro que cada uno de nosotros somos responsables de confirmar que lo que creemos es verdad, lo que creemos es correcto, basado en la verdad establecida por Dios. No des por sentado que si tú crees algo de Dios, así es, si la Biblia no te lo dice. ¿Me explico? Si la Escritura no te dice que esto que tú crees es verdad, no lo creas. Al contrario, cree lo que dice Dios a través de las Escrituras. Esto es muy importante. Los judíos, hermanos, se enorgullecían en gran manera de ser conocidos como el pueblo escogido de Dios. De hecho, aún lo hacen, hermanos. Es cierto que su historia es muy especial, tanto que para algunas personas ha generado una gran fascinación el judaísmo. Muchas personas, ¿verdad?, quisieran hacerse judías. Hubo aquí, no sé cuántos de ustedes conocieron la historia de una iglesia por aquí, cerca del mercado, que quisieron hacerse judíos. Ajá. Y ellos quisieron hacerse judíos. Desecharon de alguna manera el nuevo pacto por Cristo, ¿verdad?, y se volcaron a querer practicar lo que los judíos hacían en el Antiguo Testamento. Un buen grupo de los varones ahí se circuncidaron, usaban kipa, se dejaban crecer el cabello, no se rasuraban, usaban ropas con colijes azules, ¿verdad? O sea, estaban ellos queriendo retomar lo que ya estaba cumplido y queda obsoleto por Cristo después del nuevo pacto. Querían guardar Shabbat, o sea, el día sábado, etcétera. Querían hacer, ellos se decían judío-mesiánicos. El punto aquí, hermanos, es que hay una fascinación por la historia tan hermosa que tiene el pueblo de Israel, pero hay también una historia de mucho fracaso, hermanos. De hecho, Israel fracasó en el propósito que Dios tenía para ellos. Israel fracasó. Pablo lo dice en Romanos, que ellos eran parte de como dice, permítanme,
Eran las ramas del olivo que fueron desgajadas para injertar el olivo silvestre, que eran los gentiles, en este caso, o sea, los no judíos, al olivo original. Dice que en este caso, usa esta metáfora para decir que Dios, ¿verdad?, quitó a Israel el propósito que tenía para ellos y se los dio ¿a quién? A los gentiles, y estos hermanos son la iglesia. La iglesia de Cristo. Dios no nos ha llamado a dar a conocer a Dios al mundo. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Algunos de nosotros no le hemos compartido ni a nuestro vecino. Ay, jole, ¿verdad? Pero muy importante, ¿no?, que recordemos que nosotros éramos olivo silvestre y el Señor nos tomó y nos injertó en el olivo, desgajando o quitando a los judíos para incluirnos a nosotros dentro de su plan. Y es la iglesia, hermanos, la que está llamada ahora, pero el hecho de que haya este privilegio, el hecho de venir, existir y ser parte de la iglesia, no me hace acepto ante Dios. El hecho de ser bautizado, si alguno de ustedes no ha sido bautizado en el nombre del Señor, conforme a la verdad de las Escrituras, el Señor está llamando a que te bautices. Pero ni aún el bautismo te hace acepto ante Dios. La Escritura dice que la forma en que nosotros somos aceptados por Dios es a través de Jesucristo. Cuando tú o yo vamos en arrepentimiento delante de Dios, pedimos perdón de nuestros pecados y confesamos a Jesucristo como Señor y Salvador, dice que en este caso Él nos perdona, nos acepta y nos hace parte de su familia, que es la iglesia, la familia espiritual. Entonces, el hecho de que alguien quiera basar su seguridad, y obviamente todos queremos tener una seguridad de nuestra salvación, ¿no te gustaría sentir esa seguridad de que tú al morir te vas a ir al cielo? ¿Verdad que sí? Todos queremos esa seguridad. Pues déjame decirte que esa seguridad solamente está en Cristo. Solamente en Jesús. No en tus obras, no en qué iglesia perteneces, no donde tú te congregas, no todo lo que tú conoces de la Biblia, porque los judíos, vaya que conocían. Pero no era por la herencia, no es por herencia religiosa, y esto lo menciono y lo voy a confirmar precisamente en aquellos que habiendo conocido la palabra de Dios desde niños, no crean que son cristianos porque han venido aquí desde que nacieron, ni porque sean hijos de el hombre más santo que ustedes piensen que existe, que solamente el más santo es Jesús, ¿verdad? Y crean que por eso son salvos o por eso son aceptados ante Dios. No, cada uno de nosotros tenemos que llegar a un punto de convicción en el cual debemos reconocer nuestra condición espiritual, en la cual, hermanos, estábamos muertos por causa de nuestros delitos y pecados, y que por la gracia de Cristo nosotros ahora hemos sido perdonados y salvados. Si tú quieres tener seguridad de salvación, Dios te la da, pero en Cristo, solamente en Jesús. Jesús decía, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no irá a condenación, porque ha pasado de muerte eterna a vida eterna. Ahí está, hermanos, en la Escritura claramente descrito que la seguridad de la salvación es real, pero esta debe de estar sustentada ¿en quién? Cristo. No en una herencia religiosa. Aquellos que piensan que porque es que mi abuelo y esto tiene mucho tiempo de que se ha transmitido la fe de generación a generación, y yo por eso yo creo que como pues hay algo, algo bueno con Dios. Pues mira, la herencia religiosa no sirve de nada ante Dios. Todos los judíos, como los moralistas religiosos, llegaron a un nivel de soberbia que creen que Dios los escogió porque ellos no eran como las demás naciones. Creían tener algo que los hacía mejores que los demás. Pero fíjate,
Dios mismo se lo dijo a Israel, de que ellos no eran mejor que los demás. Vayamos a Deuteronomio capítulo 7, versículos del 6 al 8. A ver, Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia, hermanos. Deuteronomio 7, versículos 6 al 8. ¿Qué nos dice? Fíjense, hermanos, en dónde se fundamentaba el hecho de que ellos eran un pueblo especial, santo, escogido de Dios. ¿En qué, hermanos? ¿Ok? ¿En qué se fundamenta ese sentido de valor que tiene el pueblo de Israel para Dios? En que Dios los amó, hermanos. Eso es lo que hace especial a la persona. Si tú lo quieres ver así, ¿verdad? Que Dios te amó. ¿Qué dice Juan 3:16? Si no lo sabemos, ¿verdad? De tal manera. Así es. Si yo le quito la palabra mundo y pongo mi nombre, ¿cómo dice ahí? Porque de tal manera amó Dios a Jaime, a Pedro, a cada uno de nosotros. De tal manera, eso es lo que me hace especial, que Dios me ha llamado. No que yo, ¿verdad?, tenga algo especial en mí mismo. ¿Qué dice el apóstol Pedro en cuanto al pueblo escogido de Dios del nuevo pacto? Dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado. Eso es lo que nos hace especiales, si tú quieres verlo. El que Él haya tenido misericordia de ti y de mí. No porque haya sido mejor, porque hasta era insignificante. ¿Qué es insignificante? Exactamente. No representas valor alguno. No representas ningún valor. Pero Dios, ¿qué ha hecho? Nos ha amado. Eso es lo que de alguna manera hace especial. ¿Y en qué se muestra el amor de Dios? En que siendo un pecadores, eso, ¿te das cuenta? Eso es lo que está diciendo el Señor. ¿Se acuerdan la lectura que hicimos en Juan? ¿Qué estaba haciendo Jesús ahí con estas personas, estos judíos? Les decía, miren, si ustedes conocen la verdad los va a hacer libres. ¿Y cómo respondieron ellos? ¿Qué te pasa? Dice, ¿estás loco tú? Dice, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Diciendo que estaban siendo subyugados por los romanos en ese momento, ¿verdad? Habían sido esclavos de los babilonios, de los sirios, de los persas, ¿verdad?, de los egipcios, de los romanos, y decían que no habían sido esclavos de nadie. Pero era que era una respuesta basada en su arrogancia, ¿verdad? Pero Jesús les confirma diciendo, miren, el que hace pecado, esclavo es del pecado. Yo creo que en este caso era
¿ustedes han pecado? ¿Qué hubiera dicho ellos? No, si soy judío. ¿Cree que ellos pensaron así? Si Jesús les hubiera preguntado, ¿ustedes han pecado? ¿Se acuerdan del fariseo que oró en la parábola del fariseo y el publicano? ¿Cómo oró el fariseo? Te doy gracias, Señor, porque no soy como los demás hombres, pecadores, malos. Yo diezmo, yo ofrendo, yo hago esto, yo guardo Shabbat, yo cumplo la ley. Yo no soy ni siquiera como este judío que está aquí, que es publicano, que es un traidor a la patria. Ni siquiera soy de esos. Así era la conmovisión de un judío, hermanos. Y déjame decir que todavía permanece, particularmente en los ortodoxos, los más recalcitrantes judíos. ¡Ay, Dios de mi vida! Pero bueno, el punto aquí, hermanos, es que ellos no querían reconocer su necesidad espiritual. Les dice, bueno, es que ustedes, lo que hacen es que ustedes aman a su padre y los deseos de su padre quieren hacer. Y ellos decían, nuestro padre es Dios. Y Jesús les dice, si su padre fuese Dios, ustedes me amarían. Pero su padre es ¿quién? El diablo. Imagínate, hermano. ¿Cuántas personas están creyendo que son hijos de Dios porque fueron bautizados, porque están yendo a su iglesia, porque son parte de alguna denominación, porque levantaron su mano diciendo que aceptaban a Cristo como su Salvador, sin haber nacido de nuevo, sin haberse arrepentido genuinamente de su pecado, sin creer verdaderamente en la obra de Cristo, pero que creen que son cristianos o hijos de Dios, cuando son ¿qué? ¿Cómo se manifiestan los hijos del diablo según la versión de Jesús aquí? Los deseos de su padre, el diablo quieren hacer. ¿Cuáles son los deseos del diablo? Mentir, robar, matar, pecado, inmundicia, chismes, críticas. Ay, Dios. Particularmente, ¿no? Se engloban en los 7 pecados capitales, ¿no? Que se mencionan. Pero el punto es, ¿verdad?, que ahí puedes ver, dice el apóstol Pablo en Romanos también, que el que es del Espíritu de Dios, dice, piensa en las cosas del Espíritu. Pero el que es de este mundo, que es de la carne, dice, piensa en las cosas de la carne. O sea, un creyente verdadero, ¿en qué está pensando? Está pensando en la palabra de Dios, está pensando en extender el reino de Dios, en vivir en santidad, en cómo obedecer a Dios, cómo servir. Está pensando en las cosas del Espíritu. Pero el que es de esta carne, que es de la carne, ¿cómo piensa? Está pensando nada más en lo de la carne, en cómo satisfacer sus gustos, cómo cubrir su necesidad, cómo hacer las cosas a su manera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la verdad, hermanos, es que nadie, ni los judíos por ser judíos, ni los hijos de los cristianos, y mucho menos los moralistas religiosos, que dicen que tienen una relación con Dios, los hace pensar, esto es lo que los hace pensar que ellos pueden pecar con impunidad. ¿Cuántas personas? No, yo sí tengo una relación con Dios y blasfeman, maldicen, mienten. Pero tienen una relación con Dios. Yo y Dios, Dios sabe y yo y él aquí, y es adúltero, mentiroso, manipulador, o sea, ¿cómo? ¿Cómo yo y Dios? Hasta estas personas, yo no ocupo la iglesia, aquí yo y Dios. Cuando Dios dice, ¿verdad?, que tenemos que congregarnos y ser parte de la familia espiritual que es su iglesia. El que ama la iglesia ama al Señor, y el que ama al Señor debe amar la iglesia, simple. Entonces, hermanos, esto es lo que pasa. Los moralistas religiosos, los que creen que con la herencia religiosa que tienen es suficiente, creen que pueden pecar impunemente. O sea, que no van a sufrir consecuencias por su pecado. Y eso, evidentemente, de acuerdo con la palabra de Dios, no es así. Tanto Jesús como Pablo
echan por tierra la seguridad imaginaria de todo aquel que se basa en su herencia racial o religiosa. Solo la fe personal en Cristo salva. Amén. Solamente la fe en Jesús justifica. Solamente la fe en Jesús santifica. Solamente, hermanos, Jesús. Solo Jesús. Por eso, hermanos, tenemos que ir a Jesús en fe, para que todo lo que Él logró en base a su sacrificio me sea otorgado por gracia. Por gracia, hermanos. Por eso bien dice en Efesios 2:8 en cuanto a la salvación, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, dice, pues es un don de Dios. Otro aspecto que se menciona, hermanos, en los pasajes que leímos está el versículo 24. ¿Qué dice, hermanos? En Romanos 2:24. Fíjense, hermanos, existe otra falsa manera en que las personas quieren sentirse seguras o sienten cierta seguridad, y es en que ellos tienen conocimiento de la Biblia. Como creen que conocen la Biblia, como creen que saben lo que dice Dios, eso les otorga seguridad de pensar que son aprobados por Dios. Pero ¿qué pasa con estos? Estos que tienen esta seguridad falsa por su conocimiento, dicen, tú que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Del versículo 21, tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿robas? Tú que dices que no se debe de adulterar, ¿adulteras? Tú que dices que debemos abominar a los ídolos, ¿idolatras? ¿Verdad? ¿O cometes sacrilegio? Dice aquí. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. O sea, tú estás diciendo, le dice a la gente, no, mira, es que esto no se debe de hacer, esto aquí, debemos hacer esto, y tú no lo haces. Y lo que dices que no se haga, tú lo haces. O sea, ¿qué provocamos con esto según el versículo 24? El nombre de Dios sea blasfemado, hermanos. ¿Cuántas veces has escuchado que dice, es que es cristiano, mira, no, bola de hipócritas? ¿Sí o no? Que es que muy su Dios y que su Cristo, no, que es igual que yo o peor que yo. Por culpa de personas que se sienten tan seguras de su conocimiento y que actúan contrario a ese conocimiento, la gente blasfema el nombre de Cristo por estas personas. Y tendrán razón, ¿no? ¿Cómo que yo digo que soy cristiano y soy un mentiroso de primera clase? ¿Cómo es que digo que soy cristiano y estoy maldiciendo a cada instante? ¿Cómo es que digo que soy cristiano y tengo otra mujer? ¿Cómo es que digo que soy cristiano y robo? ¿Cómo es que soy cristiano y hago cosas indebidas? ¿Cómo es eso? ¿Eso hacía Cristo? ¿Qué cristiano no quiere ser un seguidor de Cristo? ¿Alguien que imita a Cristo? ¿Alguien que se parece a Cristo? ¿Y Cristo así actuaba? No. Pero ellos son cristianos. Entre comillas, ¿verdad? No son cristianos. Dicen, pues yo digo que soy millonario. ¿Me creen? Pues jale, ¿verdad, hermano? Yo puedo decir que soy astronauta. Yo puedo decir que soy Cristo encarnado. Yo puedo decir cualquier tontería, ¿verdad? Habrá quien me crea o quien no. ¿Cuánta gente dice que es cristiano y actúa como un mundano? O sea, como alguien que vive en el mundo practicando las cosas del mundo en términos del pecado. ¿Cómo es eso?
Esa seguridad falsa que produce el conocimiento, hermanos. Porque yo conozco, me siento hasta acá, ¿verdad? Superior a los demás. Y le quiero enseñar a la gente cómo hacer las cosas. A veces vemos mucho eso, ¿no? Gente que quiere enseñar cómo tener un buen matrimonio y ellos no tienen un buen matrimonio. Quieren enseñarte a educar a sus hijos y sus hijos, híjole, es un caos. Quieren enseñarte cómo vivir una vida cristiana y ellos como cristianos nomás no dan una. Entonces, ¿cómo? Porque conocen. Pero ese conocimiento se debe reflejado en tus acciones. Debe haber congruencia entre lo que digo y lo que vivo. ¿Sí o no? O sea, esto es lo que tengo que entender. De lo contrario, hermano, pues nada más estoy falseando esa seguridad que creo tener por lo que conozco. Cuidado. La siguiente seguridad falsa que Pablo menciona es el conocimiento de la ley, que en este contexto sería el Antiguo Testamento. Hoy, hermanos, esta ley abarca todo el conjunto de la revelación de Dios hasta este tiempo, o sea, Antiguo y Nuevo Testamento, todo lo que es la Biblia. Tanto los judíos como hoy en día, hermanos, son muchos los que dicen conocer la Biblia. Debido a esto creen que deben pasar dicho conocimiento a otros, pero son estos mismos los que provocan que el nombre de Dios sea blasfemado porque no obedecen la ley de Dios ni lo honran con sus vidas. Si tú quieres dar a conocer algo de Dios, que sea a través de tu testimonio, de tu vida. Que tu vida sea congruente con lo que estás diciendo. Porque lo demás, la gente nomás se burla de nosotros. Y no nomás de ti o de mí, sino de todos los demás que sí se esfuerzan por querer vivir esa vida de fidelidad y obediencia. Desacreditan el Evangelio de Cristo y dicen, no es cierto, vuela de hipócritas, toda esa gente ratera, mentirosa. Y, ay, hermanos, nos han dicho de todo. No, ahí si tú sueñas con una hermana y te las pasan ahí entre ellos. Ay, ¿de dónde sacarán eso? ¿Verdad? No, hombre, ahí, ¿sabes? Y dicen tantas cosas. Por algo será, dicen que si el río suena, ¿verdad? Pero bueno, nadie que no sea obediente, fiel y que no viva honrando con buenas obras a Dios, no debe sentirse seguro de que la presencia de Dios está en él, y mucho menos que el Señor le usará para glorificar su nombre. ¿Cómo Dios va a usar a alguien, hermanos, que está lleno de pecado? Que su vida es practicar el pecado. ¿Cómo puede ser eso? No, decía Santiago, ¿podrá de una misma fuente salir agua dulce y agua salada? No. Entonces, ¿cómo es posible que de tu boca salga bendición, alabanza a Dios y al mismo tiempo maldición para otros hombres? ¿Cómo es eso? Y dices que conoces a Dios, y dices que Dios está contigo, y dices que Dios se manifiesta en tu vida. ¿Por qué no te saca esas cochinas palabras de tu boca? Hay un problema. Estás equivocándote creyendo que porque conoces, con eso es suficiente. Esto no es así, mis amados hermanos. De hecho, hermanos, cuando la gente conoce a un cristiano que peca abiertamente, es entendible que traten de ridiculizarlo. Y no solo a él, hermanos, sino también a Dios, a la iglesia donde asiste, ¿verdad? Y a la palabra escrita de Dios. Porque no es que la Biblia dice, la Biblia dice. A veces nos encontramos personas tan arrogantes, hermanos, en el centro de rehabilitación que dicen que son cristianos. Y hay veces que el hermano Cuco o yo les hemos dicho, mira, si tú fueras cristiano no estarías aquí. Es que, hermanos, llega el momento en que son tan soberbios que quieren dar cátedra ahí y nos contradicen y nos dicen que sabe qué, o sea, y a veces ellos son los que más nos estorban, a veces para predicar el evangelio, hermano. A veces nos hemos tenido que
en amor confrontar a la persona y decirle, si tú fueras cristiano no estuvieras aquí. Tú conoces, y no digo que no, pero si tú conoces al Hijo, ¿qué? Serás verdaderamente libre. Conoce sí, pero no es conocido por el Señor. No es parte de sus hijos. ¿Por qué? Porque Él no ha querido, no es porque Dios le rechace. Todo el que viene a Él, ¿qué dice la Biblia? Que Él no rechaza a nadie. Pero la persona no ha ido de forma correcta, en humildad, en arrepentimiento y fe al Señor. Pero hermanos, a veces es necesario confrontar a las personas de esta manera. Pero esto es lo que pasa, hermano. La gente, al escuchar personas que te hablan de Dios y de la Biblia y quién sabe qué, y viven una vida totalmente contraria, nomás se burlan. Y lo peor, blasfeman el nombre de Dios por tu causa. Ay, hermano, qué triste es eso, ¿no? La vida, hermanos, que llevan muchos cristianos de estos que estamos mencionando, es una contradicción tan obvia que daña y ridiculiza la causa y la obra del Señor Jesucristo. Es una afrenta vergonzosa que busca desacreditar el poder y la eficacia del Evangelio. ¿Cuánta gente ha dicho pensando así? No, pues si voy a ser igual que tú, prefiero quedarme como estoy. Y hermano. ¿Cierto o no, hermanos? Aún tú mismo, cuando tú no conocías de Dios y alguien te hablaba de Dios o sabías de los hermanos, los jehovistas o como les hayas dicho, recuerda un poquito. ¿Es cierto o no es cierto que tú esperabas que fueran mejores personas que tú? ¿Verdad que sí? Siempre se ha pensado así. Que las personas que son hermanos, jehovistas o quién sabe cómo les llamamos, o todos los motes que se les haya dado, creemos que ellos tienen que ser mejor que la mayoría de la gente. Por eso también la gente le caemos no tan bien, ¿verdad? Porque somos en ese sentido diferentes. Si nosotros, estando en un estado de incredulidad, creíamos que los demás debían ser diferentes, los cristianos, ¿qué crees que espera entonces la gente de ti y de mí? Que yo viva, que yo sea mejor que los demás, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienes un conocimiento y el conocimiento te hace responsable ante Dios y ante las personas de vivir y ser lo que dices que conoces. Pero hermano, no faltará gente que viva en esa incongruencia, teniendo esta falsa seguridad de que como conoce, y mira, hay gente que conoce que la salvación no se pierde, que aquel que recibe la salvación está seguro y nunca será condenado. Y estas personas, viviendo una vida de inmoralidad, creen que son salvos porque aceptaron a Cristo, ¿verdad? Pero su vida no concuerda, pero creen que están tan seguros de esa idea que creen que se van a ir al cielo a pesar de ser adúlteros, mentirosos, blasfemos y como vivan. Están pensando que se van a ir al cielo porque así les dijeron que ellos se iban a ir al cielo porque la salvación es segura y que no se puede perder. Sí, pero para aquel que ha nacido de nuevo. Sí, es cierto que la salvación es eterna, que no se puede perder, pero es para el que ha nacido de nuevo, el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ahora hay cosas nuevas, pero también cosas mejores. O sea, ese es el punto, de que el cristiano verdadero, hermanos, vive totalmente diferente a una persona que no conoce de Dios. El que conoce de Dios y vive como la gente que no conoce, debe de reflexionar y pensar muy seriamente si en verdad ha nacido de nuevo. Si no lo ha hecho, hoy es el día en que debes hacerlo. Hoy tienes que arrepentirte delante de Dios. Hoy tienes que ir ante su presencia creyendo verdaderamente en la obra de Cristo por ti, hecha en aquella cruz. Ese es el llamado de Dios. No está Dios queriendo descalificar y despreciar a la gente y decir, hazte para allá y no quiero nada contigo. Es al revés. Dios quiere que la persona reflexione y vaya realmente, genuinamente a sus pies
en arrepentimiento, pero también creyendo en Jesucristo. ¿Sí me explico? Esto es lo que está diciendo Pablo en estos pasajes, confrontando a aquellos que se sentían seguros por su herencia religiosa y por el conocimiento que habían adquirido de Dios. No sé si alguno de nosotros estemos en algún punto de estos. Si esto es así, ya te dije, el llamado de Dios es que te arrepientas, y si no es así tu condición, alégrate, ¿verdad? Y gózate por la salvación que has recibido en el Señor. Pero eso sí, sé congruente con lo que tú has aprendido. Vive la vida cristiana no basada en una religiosidad, sino en una relación personal con el Señor Jesús, ¿verdad? Y conociéndolo cada día más. ¿Y sabes para qué queremos conocerlo cada día más? Para amarlo más y obedecerle más. Esa es la idea, hermanos. Y ese es el propósito de Dios. Termino. Es más común de lo que podemos pensar el hecho de que son muchos los que se sienten seguros de la presencia, la bendición y la salvación de Dios debido a su herencia religiosa y al conocimiento que tienen de las Escrituras. Lo triste y lo lamentable de esto es que se trata de una seguridad falsa. Estos cayeron presos del engaño, los que vimos aquí, ¿verdad? Ahí en Juan. El que es de Dios, ¿qué dijo Jesús? El que es de Dios, la palabra de Dios oye. La Biblia, cuando utiliza la palabra oír, es aquel que escucha con la intención de obedecer, con la intención de hacer lo que está oyendo. ¿Sí me explico? Ese es el que oye. Yo lo he representado muchas veces. ¿Se acuerdan de niños que estábamos a veces ensimismados en el juego y mamá o papá nos mandaban a hacer algo? Y nosotros, ahorita. ¿Y qué decía mamá? ¿No me estás oyendo? Pues sí lo habíamos oído, pero no habíamos puesto acción a lo que habíamos oído. Entonces, el que oye, ¿qué hace? Obedece. Si tú estás oyendo ahora, obedece al Señor, glorifícalo con tu vida, ¿verdad? Que sea de verdad, para que las personas no blasfemen el nombre de Dios por tu causa. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Bien, hermanos, pues que Dios nos bendiga y añada sabiduría a nuestras vidas a través de su palabra.